Buenos días, mi nombre es Duan Esteban Jiménez Reina y yo les vengo a exponer qué son las palabras compuestas. Bueno, para entender qué es una palabra compuesta, primero debemos saber qué es una palabra. ¿Qué es una palabra? Es un conjunto, una secuencia de sonidos que nosotros articulamos, o bien, si hablamos de manera escrita, es un conjunto de símbolos que nosotros conocemos como letra. El sentido de una palabra en sí es, primero, darle una forma de referencia a alguna cosa, como por ejemplo a una silla, o un significado que pues, eso puede variar, o una forma de utilizarse o algo así, o sea, eso. Ahora sí. ¿Cuáles son las palabras compuestas? Bueno, es el conjunto de dos o más palabras, las cuales en sí, como el mismo nombre indica, conforman una palabra. Una palabra que tiene un significado, que pues bueno, normalmente lo más normal es que tenga un significado referente o bueno, que tenga que ver con las palabras que la conforman. Aunque puede darse el caso de que en sí no tenga nada que ver con lo que conforma. Estas pueden ser de dos tipos que voy a profundizar más adelante, que puede ir con guión o sin guión. Las características, bueno, la primera característica. En español se pueden escribir en una palabra dos o más palabras unidas por medio de un guión o como dos palabras separadas. Bueno, ¿con qué nos referimos a esta primera característica? Bueno, en esto nos referimos directamente a la manera en la que se conforma la conformación de una palabra compuesta, que es que se forman con dos palabras, o bien ahí algunas veces, muy raro, que una palabra empieza como una palabra normal, pero después se termina separando y con el tiempo lo terminamos considerando una palabra compuesta. La segunda característica. En ella, el modo de escribir no es decisivo para considerar una palabra como compuesta. Con esto que nos referimos, que no necesariamente la manera en la que nosotros escribimos una palabra va esto a ser decisivo a la hora de considerarla si es compuesta o no. Tercera característica. Los constituyentes de una palabra compuesta deben representar una unidad semántica que tenga coherencia. ¿Con esto a qué nos referimos? Simple. Que pues bueno, normalmente cuando nosotros vamos a decir una palabra compuesta del sentido, o bueno, vamos a crear una palabra compuesta, la cosa con esta es que tiene que tener lógica o tiene que tener cierto sentido o razón a la hora de pues, unir las dos palabras. No vamos a poner esta palabra y esta palabra y unirlas y ya está. ¿Por qué? Porque sí. Y no, tiene que tener cierta razón, cierta coherencia, etc. Cuarta característica. Los dos constituyentes de una palabra no pueden cambiar su posición y en una frase pueden desempeñar funciones sintácticas idénticas. Eh, bueno, en esta característica hay dos partes. La primera, los dos constituyentes de una palabra no pueden cambiar su posición. Con esto nos referimos, pues bueno, voy a poner un ejemplo, digamos girasol. Pues bueno, está constituida por gira y sol. El sentido es, la cosa con esta es que esta no puede ponerse como sol y gira, sino que ya está hecha de una forma predeterminada y no podemos cambiar eso. Y la segunda parte es, en una frase pueden desempeñar funciones sintácticas y éticas, y es que en algunas ocasiones hay veces en las que nosotros podemos representar una de las dos palabras que conforman la palabra compuesta y pues darle sentido, o sea, digamos, reemplazarla por la palabra compuesta sin necesidad de poner la palabra compuesta. La quinta característica es, la palabra compuesta tiene un significado nuevo que no es deducible del significado de cada una de sus componentes. Bueno, esto, digamos, entre todas las características, son características que pueden tener las palabras compuestas, pero que no necesariamente tiene. En el caso de la última, no necesariamente toda la tiene. Con esto que me refiero, como dije antes, es que las palabras compuestas no necesariamente tienen que tener el significado, su significado no tiene que ver, no necesariamente tiene que ver directamente con las palabras que lo conforman. A veces sí y a veces no. Tipos de palabras compuestas. Compuestos ortográficos. Bueno, ¿qué son las palabras compuestas ortográficas? Con esto nos referimos al tipo de palabras que están compuestas por la unión de dos palabras simples, que pues bueno, normal, o sea, está errado con que solo son dos palabras y no son muy complicadas. Su significado tampoco es muy complicado. Tiene características. La primera es y una léxica que proviene de dos palabras de sentidos distintos. O sea que estas palabras normalmente no tienen nada, no se correlacionan. Uno ve el significado de una de las palabras que lo componen y la otra, y vemos el significado de la otra y no tienen nada que ver.
es una gráfica porque genera una nueva forma. Bueno, con eso nos referimos a que, bueno, cogemos la primera palabra, la segunda palabra y conforman la nueva palabra. A esto nos referimos en la segunda característica. La tercera es la unión fónica. Es una unidad fónica porque su nueva forma cuenta con su propia tonalidad y acentuación. Con esto ¿a qué nos referimos? Y es que, por ejemplo, normalmente las palabras compuestas, eh, nosotros, digamos, cogemos una palabra, digamos que esta palabra lleva tilde, y luego cogemos otra, las unimos. Cuando vemos la palabra compuesta que formamos normalmente, y en algunas ocasiones, bueno, ahorita profundizo más en esto, pero lo que significa es que no va a ser no necesariamente tiene que ser la misma acentuación, no necesariamente tiene que tener la misma acentuación, la misma tilde, o necesariamente la misma ortografía que tenían sus dos predecesoras. Es una unidad gramatical porque corresponde a determinadas categorías gramaticales. ¿Con esto a qué nos referimos? Y es que, pues bueno, al ser una palabra compuesta no significa que necesariamente tiene que estar en sí, digamos, no necesariamente tiene que estar en un tipo determinado de gramática. Pueden estar en varios, las palabras compuestas se pueden distribuir en varios tipos de, pues bueno, categorías gramaticales. Y los compuestos sintagmáticos. Bueno, las palabras compuestas sintagmáticas, con esta la diferencia entre las anteriores, entre las ortográficas, es que estas de acá se puede, normalmente no solamente las ponemos, no necesariamente tienen que ser dos palabras simples, estas pueden ser un poco más complejas, o directamente como lo dice por acá en algún lado, puede ser la unión de un conjunto de palabras. Estas también tienen sus propias características. La primera es una léxica porque funciona como palabras con sentido propio. Como dije anteriormente. No necesariamente. Bueno, ¿con qué nos referimos a esta primera característica? Es que estas palabras, como dije anteriormente, no necesariamente tienen que tener un significado relacionado con anteriores, o bueno, directamente pueden significar algo completamente nuevo. A esto nos referimos, a que no necesariamente tiene que ser un significado similar a las palabras que lo componen, o pues bueno, como en este caso, puede ser también que tiene un significado completamente nuevo. La segunda característica es, tiene independencia gráfica porque son expresadas como un grupo de palabras individuales que funcionan como una sola palabra. Con esta segunda característica, ¿a qué nos referimos? Pues bueno, es muy simple. Y es que estas palabras, aunque son compuestas, nosotros normalmente las solemos usar para, bueno, las sintomáticas. Las solemos usar simplemente como palabras individuales. Aunque son compuestas, no las solemos, aunque sí las solemos identificar, digamos, decir, mira, esta palabra es similar o está compuesta por esta y esta. Normalmente nosotros las solemos utilizar como palabras individuales sin nada que ver con las anteriores, a excepción de estos reconocimientos. La tercera es, tiene independencia fónica porque en cuanto a tonalidad tiene sus propias características. Del mismo modo que las anteriores, estas también no necesariamente tienen que tener tienen que ser exactamente iguales, tienen que tener un sentido fónico exactamente igual a las palabras que lo componen. Pueden ser distintos, pueden variar en eso. Y la cuarta característica es independiente desde el punto de vista gramatical. Bueno, como decía en la segunda característica, estas palabras las solemos utilizar como palabras individuales, no tienen nada que ver con las anteriores. Bueno, a esto nos referimos con la cuarta, es que son independientes, no dependen de otras. Ahora voy a profundizar sobre las palabras compuestas con guión. Estas palabras son Este tipo de palabras, aunque son usadas regularmente, no son tan comunes como las que no tienen guión. Las palabras compuestas por un guión sacan a qué hacen referencia. Pues bueno, estas de acá pueden hacer referencia a, digamos, estas de acá sí hacen referencia tanto a la primera palabra compuesta a la primera palabra que la compone, como a la segunda. Por ejemplo, y nosotros decimos estudio taller. Esto aquí no, pues bueno, en este caso nosotros cuando digamos decimos esa palabra, aunque no es normal decirla, nosotros en este caso cuando decimos una palabra compuesta con un guión, nosotros nos referimos tanto a la primera palabra como a la segunda, pero de una manera un poco unida, que estamos refiriéndonos a ambas al mismo tiempo. Y las palabras compuestas sin guión. Pues bueno, las palabras compuestas sin guión.
estas palabras acá son las normalmente utilizadas y en este caso con estas palabras utilizamos se aplica la mayoría de las reglas que mencionamos anteriormente. Ahora bien, una cosa especial con esta y que tiene que ver con pues bueno, cuando nosotros la decimos, o sea, el vocablo, y también es una pequeña diferencia con las palabras compuestas con guión, y es que las palabras compuestas con guión que no mencioné anteriormente, estas de acá o sea, digamos, cuando nosotros las escribimos, las tenemos que escribir tanto nosotros tenemos que escribirla o la pronunciamos, tenemos que hacerlo con la misma ortografía bueno, vocablo que con las palabras originales. En cambio, en esta, cuando nosotros escribimos una palabra compuesta sin guión, lo que nosotros hacemos es, bueno, como decía, estas palabras compuestas en guión, en estas normalmente solemos utilizar en la mayoría de las reglas que mencioné anteriormente. Una regla que aplica para estas es que en la acentuación de estas tiene una cosa especial, y es que la primera palabra pierde completamente su acentuación. Por ejemplo, si esta traía una tilde o algo especial que la caracterizara, la pierde. Pero la segunda palabra no, esta la conserva en la mayoría de sus casos. Y la acentuación. Y pues bueno, como mencioné anteriormente, la acentuación de las palabras compuestas, y como mencioné anteriormente, la primera palabra, la primera palabra que la compone pierde su acentuación y la segunda palabra lo conserva en la mayoría de los casos. Y en el caso de las palabras compuestas con guión, en este caso, cada una de las palabras conserva pues, su acentuación individualmente. Algunos ejemplos acá. Abre cartas. Pues bueno, como podemos ver acá, la palabra está formada por dos verbos. Una es abrir y otra es cartas. O también ponemos el abre latas. Digamos, en el caso del abre lata está compuesto por abre, o sea, abrir, por las palabras abrir y la palabra lata. Y en este caso, esta acá sí nos da un significado directo de lo que de su significado, que es que esta cosa es el abre lata. Para lo que nosotros usamos es pues para abrir lata. En este caso, este es uno de los casos en los que la palabra directamente nos dice, en la composición de las palabras directamente nos dice qué es lo que hace, aunque hay veces en las que no suele ser así y en las que sí, como en este caso que sí. Gracias por su atención.